¿Qué tal mi gente? Bienvenido a edición más de Open. Yo soy Sir Franklin y para mí es un inmenso placer que me acompañen en este tiempo. Es un tiempo para compartir, para aprender y para traer nuevos conceptos, nuevas ideas. He estado un poco ausente en estos días. Estaba haciendo un recorrido por América Latina y a mí siempre me parece súper fascinante visitar nuestra región. En mi criterio, América Latina es la mejor parte que tiene el mundo. Tiene gente linda, tiene paisajes hermosos. América Latina lo tiene todo. Lo que pasa que nosotros como latinos muchas veces no lo sabemos y es algo, a mí me apasiona mucho, yo creo mucho en el desarrollo de América Latina, el concepto de que nosotros somos países tercer mundo, pues eso no es verdad, simplemente nosotros somos diferentes. Así que a todos los que me escuchan siempre le invito, la primera opción para viajar debe ser nuestra América Latina. El pasado 7 de agosto ocurrió un fenómeno bastante interesante en la política latinoamericana y es que por primera vez una persona de idealista de izquierda se convierte en presidente de Colombia. Gustavo Petro, presidente, y la vicepresidenta Francia Márquez se convierten en los nuevos gobernantes de Colombia por un periodo de 4 años sin posibilidad de reelección porque Colombia a partir del 2015 aprobó una nueva constituyente en el cual el mandato presidencial es solo por 4 años y para cambiar esto se necesita de un referendo o de una asamblea constituyente, algo que es sumamente un poco complicado. Uribe y Santos habían sido presidente por 2 periodos de 4 años. Hay que primero entender eh, quién es Gustavo Petro, como su persona, de dónde surge políticamente. Y déjeme decirle que Colombia es una gran nación, es una nación de alrededor de 51 millones de habitantes, es súper grande. Colombia es uno de los países más significativos en la región, tiene un Producto Interno Bruto de 270 alrededor billones de dólares se estima y es una economía sumamente importante. Por mucho tiempo Colombia ha sido el aliado estratégico número uno en Latinoamérica de Estados Unidos. Estados Unidos por mucho tiempo ha financiado la guerra contra el narcotráfico, financiado la guerra contra las guerrillas y todo esto, y ha sido el destino principal de los colombianos durante el conflicto armado que duró más de 50 años en Colombia. Así que, ¿quién es Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro nació en el año 1960 en Córdoba, Colombia, y para el año 1977 Petro se hizo militante de un grupo terrorista llamado el M-19. El M-19 nace como es el resultado en Colombia en el año 1970. Hubo un proceso de fraude donde resultó ganador Misael Pastrana sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinilla, y esto trajo consecuencia política que desató el nacimiento del M-19. M-19 porque nació el 19 de abril. ¿Qué pasa? Preto fue un militante activo del grupo, pero en un asunto político, una jugada política de ese tiempo, en el año 1986, Preto fue capturado por la supuesta posesión de armas. Se dice que estaba portando arma ilegalmente y esto ocurrió en octubre del año 1985 y duró preso hasta febrero del año 1987. Ahora, te dirán, qué desgracia. No, este encierro hizo posible la presidencia de Gustavo Petro hoy en día, porque para el año 1985
entre el 6 y el 7 de noviembre de ese año, el M-19 asaltó la Corte Suprema de Justicia y tomó como rehenes a 350 personas. Entre el proceso de liberación por parte del Ejército Nacional, resultaron muertas 94 personas, entre ellas 11 magistrados. Es una de las catástrofes más grandes en la historia colombiana. Y Gustavo Petro se exime de dicho acto porque estaba en prisión. O sea, la gente hoy dice, bueno, no podemos culpar a Petro porque Petro estaba encarcelado de haber estado libre. O sea, Petro no se convierte en presidente de la República hoy en día. En el año 2006, Petro fue elegido como senador en Colombia con una votación altísima. Fue la tercera más alta del país. Y Petro es el responsable de desatar el escándalo de la asociación que había entre políticos y paramilitares. Eso le trajo conflicto con Uribe. El Petro ha acusado todo el tiempo a Uribe de tener conexión con los paramilitares. Y esto lo llevó a convertirse en la figura política de Colombia en el año 2006. En el año 2010, Petro hace el intento por primera vez de correr a la presidencia de la República, solamente obtiene el 9% de los votos. En el año 2012, Petro se convierte en el alcalde de Bogotá, en el cual no está exento de conflicto en un problema con la recogida de basura. Petro incluso fue inhabilitado y apartado de su cargo, y luego a través del Tribunal Constitucional logró reposicionarse en su cargo. Hasta el año 2015 fue el alcalde de Colombia. Volvió a correr para la presidencia en el año 2018 junto a Iván Duque, pero fue vencido en estas elecciones. Volvió a apostar por la presidencia en el año 2022 y ganó en segunda vuelta, alcanzando alrededor de 11 millones de votos el pasado 19 de junio. Y todo el mundo, Colombia hoy se encuentra dividida, mucha gente a favor de nuevos aires, de nuevos cambios, muchos miedos porque Colombia tradicionalmente ha sido un país gobernado por la derecha, y esto genera un poco de incertidumbre dentro de la población, dentro de los empresarios, el qué va a pasar, el cómo nos va a afectar Petro como presidente. Ahora, ¿qué piensa Gustavo Petro? Gustavo Petro se considera un progresista antes que socialista. Dígase, un progresista en cuestiones de derechos humanos, un progresista en cuidar el medio ambiente. Gustavo Petro ha dicho que cómo es posible con izquierda o con derecha, cómo es posible que Colombia todavía siga siendo una región en la cual dependa de la extracción para su sustento, dígase de extracción de la minería, extracción del petróleo y estas cosas. Y él quiere crear un enfoque más de producción para crear riquezas. Y suena bien, lo único que esto tiene connotación socialista, esto tiene connotación populista, que es una técnica que se usa mucho hoy en día en América Latina para llegar al poder. Entonces, Gustavo Petro es un abanderado de los derechos de la comunidad gay, un abanderado de los derechos de la mujer, incluso por eso elige a su vicepresidente como una mujer, para darle a la población la idea de que él es un visionario en el tema político que requiere la inclusión de todos los sectores de la población. Y todo esto, como le dije, ya en teoría suena bien. Hay que ver qué tanto pueda llevarse a la práctica. Recuerden que América Latina todavía tiene un pasado, tiene una historia machista, tiene antecedente de menospreciar la mujer, los grupos marginados como los negros en Colombia, las personas afroamericanas de color, y también la persona de preferencia
que tienen preferencia por el mismo sexo, dígase la comunidad gay, todavía esto tiene un gran estigma en nuestra región. Pero Preto se considera el mesías de muchos, mayormente con su discurso populista, de esta de la igualdad de derecho, la igualdad de crear igualdad en cuanto a las finanzas dentro de la población. América Latina es una región de muchos contrastes y es una región muy desigual. América Latina es considerado por muchos economistas como la región más desigual en la Tierra, en el planeta. ¿Por qué? Porque la gente dirá África, sí, pero en África la proporción entre ricos y pobres no es tan alta como en América Latina. Por eso nosotros somos una región muy desigual. Entonces, esta desigualdad hace atractivo estos discursos populistas. ¿Por qué? Porque estos políticos de tendencia socialista se aprovechan mucho de las diferencias de clases para crear un conflicto de clases. Dígase, rico versus pobres. Entonces, a la hora de la votación, los ricos son la minoría, los pobres son la gran mayoría. Entonces, estos tienden a votar por estas nuevas ideas. El otro día conversaba con mi barbero, que es colombiano, y él mostraba su deseo de que, o sea, él mostraba su ímpetu de que Petro iba a hacer grandes cosas porque es parte del pueblo y él va a luchar por el pueblo. Y estos son los discursos que el pueblo quiere escuchar. Es un poco peligroso a cierto punto porque estos conflictos de clases le hacen daño a una sociedad que se polariza cada día más. O sea, no podemos poner a rico contra pobre porque esa no es la forma de solucionar el problema. Las riquezas, la mayoría de las riquezas en América Latina son trabajadas. Hay riquezas que son nuevas riquezas, producto del crimen ilícito, y hay riquezas que son amasadas, producto de la explotación laboral, y eso pasa mucho en América Latina y eso no lo podemos negar. Pero no puede una persona como Petro, que por cierto, desde el 2018 al 2022 moderó bastante su discurso, se puede ver un Petro más liviano, no tan radical, eh, y mucha gente incluso lo acusa de haber abandonado su base y haberse acercado a la política tradicional en Colombia. Pero esto es necesario para llegar al poder y él lo entiende. ¿Por qué? Porque no se puede ser muy radical, porque tu discurso no va a calar dentro de la población y no se va a llegar a la presidencia de la República en un país como Colombia, que es conservador, porque es un país muy católico, es un país muy de derecha y todo esto. Entonces había que suavizar el discurso y Petro lo hizo. Se veía un Petro más moderado, más relajado en las elecciones del pasado junio. Entonces, continuando con la idea, la lucha de clases hace daño porque los ricos lamentablemente son el motor económico de los países en América Latina. Ellos son, como se dice, los dueños del negocio. Entonces, el Estado tiene que actuar como un árbitro. Un país es un partido de fútbol. Para aquellos que nos gusta el fútbol, es la mejor manera de entender esto. Un país es un partido de fútbol. De un lado está la clase trabajadora, que representa un equipo, y del otro lado está la clase empresarial, que representa al otro equipo. El gobernante, el Estado, el engranaje institucional del Estado funciona como un árbitro. Tiene que funcionar como un árbitro para asegurarse que ninguno de los equipos le cometa falta al otro y que quede sin impunidad. Cuando, cuando la clase empresarial está abusando de la clase obrera, el Estado tiene que intervenir y crear regularizaciones y crear políticas de Estado que eviten estos abusos. En Ecuador, el presidente Rafael Correa fue uno de los grandes precursores de adoptar políticas que evitaran el abuso de la clase empresarial
contra la clase trabajadora. Por ejemplo, en Ecuador se institucionalizó el salario mínimo obligatorio, nadie podía pagar menos de ahí, regularizó a todo el mundo, incluso a las empleadas domésticas eran un problema, y esto ayudó mucho a la estabilización de los empleos, o sea, el empleado se siente seguro. Ahora, también el Estado tiene que asegurarse que la clase obrera no tenga sobrebeneficio sobre la clase empresarial. No se pueden crear políticas que aseguren el puesto de un empleado incluso si comete delito. Por ejemplo, en Ecuador, que es el país que uso de ejemplo porque es el que conozco, es el que viví, se crearon políticas donde muchas veces, aunque se encontrara el empleado robando, cometieron delito, no se podía despedir. Esto es un problema también, tampoco se puede llegar ahí. Entonces tiene que haber un equilibrio para que el país funcione correctamente. A esto se enfrenta Petro, esperemos que lo pueda resolver y no venga con estos discursos de lucha de clase. Esos tiempos ya se acabaron. ¿Por qué? Porque una de las mayores luchas de clase que podía existir era el derecho a la información que existía anteriormente. Anteriormente los ricos eran los únicos que podían tener enciclopedia, que podían tener libros, que podían tener todo este acceso a las noticias y todo. Y eso ya no existe hoy en día con el Internet, con un mundo globalizado. Eso ya no existe. Cualquiera puede entrar a Google, cualquiera puede obtener una información, cualquiera se puede preparar en las universidades. La educación es accesible para todo el mundo. Así que tenemos que olvidarnos ya de esto, de esta fascinación que nosotros, los que venimos de abajo, tenemos hacia de ver mal las fortunas y la riqueza de muchas personas. Tenemos que olvidarnos de esto porque esto nos mantiene estancados y nos prohíbe a nosotros desarrollarnos como individuos porque estamos pensando más en lo que el otro tiene que en lo que nosotros podemos conseguir. Y esto ha sido un daño que la izquierda le ha hecho mucho a América Latina, porque a la izquierda no le importa el desarrollo de América Latina, le importa mantenerlo marginado. Si no, miren el caso de lo que pasa en Venezuela. Venezuela era un país súper rico en los años 70, 80, 90 y que es hoy, ¿entiendes? Donde todo el mundo está huyendo, la mayoría de personas están huyendo de Venezuela porque no quieren vivir bajo ese régimen. Lo mismo pasa en Cuba, lo mismo pasó en el auge, en la ola socialista que vino por América Latina, donde fue uno de los periodos de mayor riqueza, porque donde la materia prima estaban en su mejor precio y no se aprovechó ese tiempo. Sí, se hicieron cambios, hubo muchos cambios, no todo es malo, ¿entiende? Pero no se aprovechó como se tenía que aprovechar. Entonces el problema está en que tenemos que dejar de estar peleándonos con los ricos para nosotros prosperar. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra tarea, en tener acceso a las cosas. Y sí, hay cosas que no van a cambiar. Los ricos nunca van a ir a prisión. Hay estructura de estados en América Latina que nunca van a cambiar, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en República Dominicana, en ningún lugar, porque siempre va a ser así. Pero si nosotros no pasamos la vida pendiente de eso, no va a evitar el desarrollo nuestro y de nuestros hijos para aquellos que venimos de una clase de abajo. Entonces, el conflicto de clases se tiene que acabar. Tenemos que mirar. Esto no es una cuestión de derecha o izquierda, es una cuestión de atributo personal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para desarrollarnos, para progresar económicamente, para tener mejores condiciones de vida? Y sí, política de estados de izquierda y derecha nos van a afectar directamente. Pero América Latina tiene que dejar esa fascinación de la izquierda, que la izquierda, que llegue un gobierno de izquierda, que le quite a los ricos y le dé a los pobres, porque al final del día los dos se van a quedar sin nada y eso no funciona. El socialismo no funciona. Eh, Hay gente que habla del socialismo democrático que tiene los países escandinavos, pero eso es otra cultura, eso es otra forma, otra mentalidad de vivir y ellos tienen otra, son homogénicos, todos piensan iguales, lo crían de manera diferente. Nosotros somos una región diferente y nunca para nuestro desarrollo podemos compararnos con otra región porque nosotros tenemos características diferentes y eso nos hace diferente. Así que nosotros le deseamos lo mejor al nuevo gobierno, nosotros le deseamos
lo mejor al pueblo colombiano. Es un pueblo hermoso, de gente muy linda, un pueblo que se ha sobrepuesto a un conflicto armado durante mucho tiempo, que ha tenido que pelear con el estigma que le han asignado de ser los mayores productores de cocaína a nivel mundial y ha tenido que pelear con eso. Colombia es más que guerrilla, Colombia es más que cárteles, Colombia es más que eso. Yo he tenido la posibilidad de estar en Colombia, es un país hermoso, es un país que tiene muchísimos recursos, la gente es muy amable, la gente es muy educada, tiene una gran presentación y para mí es un país súper fascinante, así que les recomiendo que visiten Colombia. Colombia hoy en día es un país seguro, es un país que se puede visitar, no hay problemas de violencia, hay problemas como en todas partes en el mundo si uno no sabe qué lugares elegir, pero es un país de gente muy linda y es algo que todo el mundo debería saber, que Colombia es un pueblo de sobreviviente que se ha sobrepuesto a muchas dificultades y hoy le deseamos lo mejor con su nuevo gobierno, que le vaya bien, ojalá y no cambien las cosas y que el cambio sea para progreso. Recuerden que esto simplemente es mi humilde opinión. En este espacio yo digo lo que pienso y ustedes si quieren piensan lo que digo. Hasta la próxima.